Hola, bienvenidos. Video tutorial número 3 sobre LibreOffice Calc. Hoy vamos a ver dos funciones básicas, buscar B y buscar H. Esas dos funciones nos van a servir para obtener unos datos dependiendo de unos rangos que nosotros deseemos. También vamos a ver cómo aplicarle un poquito de seguridad a nuestras hojas. Vamos a empezar creando una celda. Aquí al final una columna que la vamos a llamar valoración. Vamos a utilizar el botoncito de copiar formato, el pincel de formato, para poder darle un formato igual a nuestras siguientes columnas. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a crear una tablita acá con unos valores que van a ser usados para la valoración. En este ejemplo estamos utilizando notas que van desde el 0 hasta 5. De 0 es la nota mínima y 5 es la nota máxima. Dado esto, nos va a dar un promedio acá. Lo que deseamos es que con este promedio nos dé un valor literal. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir que de 0 a 0.9 nos arroje como valor D. De 1 a 2.9 nos arroje un valor I. Vamos a hacerlo con dos decimales. Listo. De 3 a 3.99 que nos arroje un valor A. De 4 a 4.49 un valor S. Y de 4.5 a 5 un valor E. Esto lo vamos a hacer obviamente con el valor del promedio. Entonces, dependiendo del valor que tenga ese promedio, nos va a permitir obtener una de estas valoraciones. Vamos a combinar esas tres celdas. A ver, pongámosle un título, valoración. Bueno, dejémoslo así por el momento. Entonces, dependiendo del valor del promedio, vamos a tener aquí una valoración. Por ejemplo, este que el promedio es 3, debería aparecernos como valoración una A. Este que tiene 3.8 igual, el de 2.8, como está entre 1 y 2.9, debería aparecernos una I. Eso lo vamos a hacer con la función buscar B. Entonces nos ubicamos en el valor, ponemos como siempre igual cada vez que vamos a ingresar una función y usamos buscar B. Abrimos paréntesis y si nos indican tres valores o 4, generalmente el último no se suele utilizar, pero bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner como primer valor el valor buscado. En este caso, como vamos a trabajar con el promedio, entonces vamos a usar el promedio. En este caso la celda G3, punto y coma, y vamos a seleccionar nuestra matriz de búsqueda, que en este caso sería este rango de acá, donde tenemos todos los valores. Aquí están los valores posibles para el promedio y la valoración final, que es la que nosotros deseamos. Luego punto y coma nuevamente, y por último vamos a traer el número de la columna de la cual queremos traer el índice o el resultado. En este caso tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3, es donde están nuestros literales. Así que vamos a poner simplemente el 3 y oprimimos enter. De esa manera ya tenemos, como dijimos, sacó 3 el primer promedio, por lo tanto le corresponde una A. Bien, para poder desplazar nuestro contenido hacia abajo con el autocompletado, necesitamos primero hacer referencia a celdas absolutas. En este caso las celdas absolutas simplemente tienen que ser con estos valores. Así que vamos aquí a la barra de fórmulas y ponemos el símbolo pesos antes del nombre de la columna
y antes del nombre de la fila. Con eso simplemente doble clic y ya tenemos todos nuestros datos. Entonces podemos ver 2.1, si miramos, está en este rango, tenemos una I. 4.1, aquí está en este rango, una S, exactamente con el valor que corresponde. Entonces, esta es una manera muy fácil de obtener este número de datos. Ahora vamos a validar un poco esos datos para evitar posibles errores. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo escribo acá casa? Y simplemente nos va a arrojar un valor que no tiene nada que ver. Entonces, para evitar esto, vamos a hacer una validación. Vamos a validar esos tres campos, que es donde nosotros vamos a ingresar los datos. Para ello vamos al menú datos y elegimos validez. En esta ventana que nos aparece en este cuadro de diálogo, vamos a elegir el primer cuadro desplegable donde dice permitir, y aquí tenemos una lista de lo que nosotros podemos elegir. En este caso, como estamos trabajando con decimales, vamos a decirle que nos permita un decimal. Nos pregunta si queremos incluir celdas en blanco, digámosle que sí, porque habrá casos en el que no hayamos ingresado todavía notas, entonces necesitamos que se incluya. Ahora, el tipo de datos, entonces aquí hay una condicional en la que podemos decir que tiene que ser un número exacto, igual, o un número menor que uno que designemos, o mayor o menor o igual. En fin, en este caso vamos a decir que esté entre. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos ingresar números solamente entre 0 y 5. Así que vamos a decir mínimo 0 y máximo 5. Luego pasamos a esta segunda pestaña, dice ayuda sobre la entrada. Ese nos permite mostrar un mensaje para saber qué es lo que deseamos o qué es lo que debemos ingresar. Entonces, por ejemplo, un título, ingrese una nota. Y como ayuda, ese sería el mensaje, podría ser ingrese un valor entre 0 y 5, que es lo que validamos aquí en la pestaña criterios, mínimo 0 y máximo 5. Vamos a decir que nos muestre una ayuda al ubicarnos en la celda. Y por último, el mensaje de error, que es el que nos permitirá mostrar el mensaje cuando ingresemos un dato erróneo. Podemos mostrar una advertencia o una información, pero lo más recomendable es usar el botón parar. La advertencia o la información permiten que muestre el mensaje, pero que el dato se ingrese. Con la opción parar, el dato no se va a ingresar, además de mostrar el mensaje. Entonces vamos a poner el título, por ejemplo, error, y como mensaje, ingrese un número entre 0 y 5. O mejor, podemos poner el dato ingresado no es correcto. Bien, vamos a aceptar. Y aquí podemos observar que cuando nos ubicamos sobre una celda, nos muestra el mensaje que dice ingrese una nota, que fue el título que le pusimos. Y más abajo nos dice ingrese un valor entre 0 y 5. Ahora, ¿qué sucede si yo le pongo un valor diferente a este? Por ejemplo, vaca. Nos muestra el mensaje de error con el título que le pusimos y nuestro texto personalizado. El dato ingresado no es correcto. Aceptamos y no nos permite ingresar el dato. Si la celda estuviera en blanca, nos hubiera dejado en blanco. En ese caso nos devolvió el valor que traía antes. Entonces esto es una manera en la que podemos validar un poco que no se vayan a presentar ese tipo de errores. Bien, ahora vamos a personalizar un poco. Nos ubicamos acá sobre la celda de promedio y vamos a oprimir las teclas control 1. Entramos
al cuadro de diálogo de formato de celdas y vamos a elegir en este caso, en donde dice categoría, buscamos número y en opciones vamos a indicarle que solamente nos permita 2 decimales y vamos a aceptar. De esta manera tenemos nuestros datos únicamente con 2 decimales, mucho más fácil o más cómodo de ver. Bien, vamos a ver otra función que es similar a buscar B y se llama buscar H. Vamos nuevamente a el pincel de formato, listo, ya tenemos nuestra fila. ¿En qué consiste la función buscar H? Pues es bien similar a la función buscar B. La única diferencia es que los valores ya no se buscan verticalmente sino horizontal. Vamos a replicar por ejemplo esta tablita que tenemos acá. Entonces tendríamos de 0 a 0.99 una D, de 1 a 2.99 una I. Fíjense en la manera como los estoy poniendo. Ya no pongo los valores de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. El otro sería de 3 a 3.99 una A, de 4 a 4.45 una S y de 4.5 a 5 una E, que es 4.49. La manera funciona igual. Entonces ponemos primero el igual, que nos indica que vamos a ingresar una función, una fórmula. Ponemos buscar H y abrimos paréntesis y vamos a indicar los mismos 3 valores. Primero el valor a buscar, en este caso el promedio, punto y coma, la matriz en la que deseamos buscar, que es esta, son todos estos datos, punto y coma, y el resultado que queremos tener, que esa vez lo vamos a tener del número de la fila y no del número de la columna, como era en el caso de buscar B. En este caso será igual la 3. Repetimos los mismos pasos. Nuestra matriz debe tener una celda absoluta, por lo tanto le ponemos el signo de pesos y hacemos el autocompletado. Observemos que el valor es totalmente igual, el resultado es el mismo, solo son 2 maneras diferentes de mostrarlo. Entonces es todo por el momento. Vimos buscar B, vimos la función buscar H y también vimos cómo hacer validación de datos. Nos veremos en un próximo video tutorial.